Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Tony Zapata para darles la bienvenida a una edición de Sucedió en el Perú que está consagrada a la vida y a la obra de Felipe Guamán Poma de Ayala. Él fue un cronista indígena de comienzos del siglo XVII que elaboró una interpretación completa de la historia del pasado, tanto del precolombino como también de la conquista y de los años iniciales de la colonia. Guamán Poma de Ayala quería con esta interpretación del ayer fundamentar un proyecto político para sus días y para el futuro, que consistía en la autonomía de la nación indígena. A mí me duele su dolor. Él tiene un gran dolor por lo que le pasa a los indios, a los andinos, a cualquier pobre de Jesucristo, como los llama él en su crónica. Me he leído la crónica varias veces, de arriba a abajo. A mí me duele leerla, ¿no? Porque yo lo leo y leo muchas cosas que veo hoy día en la calle, ¿no? En términos de abusos de poder, en términos de maltrato de los pobres, por ejemplo, lo que hoy se entiende a veces como violencia doméstica, violencia contra los niños en la calle, etcétera. Y a él le duele mucho, es una escritura muy dolorosa. Y luego él repite esta letanía y no hay remedio, ¿no? Los indios se acaban y no hay remedio. Pero al final de su crónica él dice, presto tendremos remedio. ¿Ya? Y él piensa que la forma de remediar, o uno de los canales para remediar, es la escritura de su crónica. Guamán Poma, pues, es el gran historiador peruano, es el gran historiador indígena que hace un esfuerzo enorme por tratar de presentar los valores de su propia sociedad y mostrar hasta qué punto con las categorías mentales indígenas se comprendía la sociedad colonial de aquellos tiempos. Guamán Poma de Ayala fue ayacuchano y nació probablemente en la década de 1560, unos 30 años después de la invasión europea del mundo andino. Él dice claramente en su crónica que él es indio Yarovilca. Y por lo tanto esto es de la zona de lo que es hoy Ayacucho, ¿no? Él se interesa mucho en distinguirse de los incas, y de los incas del Cusco y de las panacas de los incas. Él dice que no es descendiente de los incas. E incluso él, en algunas partes de su crónica, él condena a los incas, ¿no? Dice que, por ejemplo, los incas pierden el imperio frente a los españoles por su idolatría, porque adoraban dioses no cristianos, porque eran paganos, ¿no? Era hijo de un curaca local y recibió educación en una escuela de cristianización dominical. Él reclama constantemente que él tiene ascendencia noble, es decir, que su padre y su abuelo eran caciques que pelearon, primero sirviendo a los incas, luego sirviendo a los conquistadores españoles, ¿no? Y siempre sirviendo al rey. Él no dice si toman partido exactamente por Pizarro o por Almagro, él dice que sus antepasados siempre están al servicio del rey español. Y que por lo tanto, por eso él merece los privilegios de un descendiente de caciques y curacas que sirvieron al rey español.
De ninguna manera se trató de una persona que era una persona pobre, que era una persona que tenía dificultades económicas. Yo creo de que él era una persona de estatus alto, formaba parte de una familia que se especializó en la lectura de los quipucamayos, ¿no? En la lectura de los quipus, y que eran quipucamayos. Él es indio, eso es muy importante. Él es indio por parte de madre y padre, porque hay mucha gente que piensa que es mestizo, porque hacen la asociación con Garcilaso de la Vega el Inca, ¿no? Pero él es indio puro. Aprendió castellano y tuvo un medio hermano mestizo que fue religioso. Tiene un hermano que se llama Martín de Ayala, que es mestizo. Y esto forma parte de toda una historia para justificar su nombre. Su nombre es Felipe Guamán Poma. Él se añade el de Ayala. Ese no es parte, esa no es parte real de su nombre. Es un añadido que él se pone cuando escribe la crónica, que parece que es el último documento grande que escribe. Eso del hermano, eso es medio raro. Yo la verdad es que ese hermano no sé si es una invención de él para poder establecer un puente con el mundo europeo y de esa manera él poder legitimarse por la vía, porque él trata de legitimarse por la vía pre-inca, por la vía inca y por la vía española. Siendo bastante mayor, escribió la principal crónica redactada por un indio sobre el mundo andino precolombino y sobre el impacto de la colonia en los Andes. Se trata de un documento que es un testimonio magnífico acerca de cómo un indígena logra aprender los instrumentos de comunicación del siglo XVI. Se trata de un documento monumental para poder entender desde un punto de vista indígena la historia de los indígenas, la historia prehispánica. Nos da una información desde un punto de vista indígena de cómo es que se realiza la conquista. No se le toma como una fuente factual que confirma las crónicas españolas, sino como una versión andina de la conquista. Esa es la otra versión, ¿no? Además, Guamán Poma era un fino dibujante y acompañó su texto por 400 dibujos, que lo han hecho muy famoso en nuestros días. El gran mérito de Guamán Poma es de haber hecho un material, haber construido un material gráfico equivalente al material, al texto escrito. 400 ilustraciones que nos permiten a nosotros poder establecer la transición que hay entre el arte, entre el tipo, las concepciones artísticas de corte indígena, prehispánica y el nuevo arte figurativo que es captado por Guamán Poma de Ayala y que comienza a desarrollarse en el siglo XVI y que estaba presente en los queros de madera, que estaba presente en este arte incipiente popular que comienza a desarrollarse en el siglo XVI. Su nombre era Guamán Poma, se añadió el Felipe y también se fabricó un parentesco con el capitán Luis de Ayala e incorporó su apellido español al propio, para firmar su crónica como Felipe Guamán Poma de Ayala. Luis Dávalos de Ayala es el que resulta que es defendido por el padre de Guamán Poma, ¿no?